En la clase del día de hoy veremos uno de los contratos agrarios más importantes e influyentes de la República Argentina, que es el contrato asociativo de explotación tambera. Pero para abordar esta temática, considero que es necesario también contar con un contexto histórico sobre cómo surge este contrato, que básicamente tiene como actividad lo que es la cría de los animales, del ganado, para extraer la leche fluida, líquida, y luego lograr la comercialización, donde vamos a encontrar a dos sujetos, dos partes de este contrato agrario, que serán el tambero asociado y el titular empresario. Siguiente diapositiva, vamos a encontrar el aspecto del contexto histórico, donde hay una imagen sobre cómo son los tambos. En este sentido, voy a utilizar como fuente histórica un material que abajo se puede visualizar, que es la Lechería Argentina del retorno de la democracia hasta nuestros días, balances y perspectivas de un sector en crisis, por Ignacio Zubizarreta, del año 2016. En este material se aborda desde la década de los 80 hasta la actualidad y divide en tres periodos el contexto histórico de la producción tambera. Pensemos que la producción del tambo tiene como su cuenca lechera las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Su gran preeminencia se encuentra en la provincia de Santa Fe en este tipo de actividad. Bueno, la década de los 80 es un contexto convulsionado en el aspecto económico, luego de la dictadura militar, distintos sucesos en la variabilidad de los precios de los alimentos. Tengamos en consideración que en ese contexto el producto de la leche fluida era de consumo más local, más consumo interno, que hacia la exportación. Entonces, en este contexto, lo que comienza a suceder es una gran variación de los precios que perjudica al aspecto de los tambos. Pero bueno, hacia fines ya de la década de los 80 comienza a aparecer nuevas tecnologías. Entonces se empieza a hablar ya del tambo como empresa, ya no como una actividad que estaba vinculado solo a la familia, a un tambo más asociativo de familias o de cooperativas, sino que comienza a emerger un nuevo sujeto, que luego va a ser regulado a nivel nacional a fin de la década de los 90. En este aspecto, lo que se comienza a observar es que es una actividad que requiere un conocimiento técnico por parte del tambero en cómo cuidar a los animales, es decir, el tambero vive en el campo, reside generalmente con su familia y tiene que tener un conocimiento sobre el cuidado del animal. Por eso es que comienzan también a avanzar nuevos medicamentos, vacunas para prevenir sobre enfermedades. Es así como se crea una asociación de lucha contra la mastitis, que consistía en una inflamación en la ubre de las vacas. Entonces vemos cómo comienza a suceder esto. No solamente se habla de la prevención de las enfermedades, sino también de la alimentación del ganado en particular. Un cambio radical en la producción. Pero bueno, esto también va generando que ya en la década de los 90 ya se encontraban conformadas algunas empresas lácteas como Sancor, La Serenísima, Nestlé, que venían a cumplir un rol preponderante, porque partimos de la base antes de abordar la normativa. En particular, tenemos un tambero asociado que es quien va a realizar esa actividad, ¿sí?, del ordeñe, de esa extracción de la leche, y tenemos al titular, al empresario, que es el tenedor, el arrendatario, quien posee legítimamente ese campo. Entonces, en ese contexto, es un acuerdo entre las partes sobre a quién le van a vender. Y bueno, justamente se le vende a este tipo de firmas lácteas, quienes van a hacer luego el procesado, el industrializado, y van a poner en valor esa leche fluida, esa materia prima. Bueno, justamente lo que comienza a suceder es que se concentran ese tipo de empresas. Pero, ¿qué sucede a partir de la década de los 90? Bueno, a partir de la década de los 90
se presenta este suceso neoliberal, aperturista, donde se comienza a suscitar esto de la flexibilización laboral, flexibilización económica, desregulación del Estado, y comienzan a ingresar al país multinacionales, es decir, distintas empresas que van a competir justamente con quienes estaban desarrollando la industrialización de la leche. Bueno, en ese caso comienzan a aparecer lo que son ya transnacionales, como Danone, que luego va a tener su injerencia comprando ya en los 2000 una de las empresas más conocidas en la Argentina, como es La Serenísima, ante una crisis de la misma. Y lo que comienza a suscitarse es este contexto. Bueno, cada vez las exigencias son mayores hacia los tambos sobre la calidad de la leche, esto de la reducción de las bacterias, comienza a presentarse una situación distinta en la comercialización a través de esto de la globalización, con la aparición de los hipermercados. Entonces, hay una competencia entre las distintas marcas y empieza a presentarse esto de tener una góndola en los supermercados con los lácteos. Bueno, en ese contexto también, lo que comienza a suscitarse es que se da una exportación de los lácteos principalmente hacia el país vecino de Brasil. Pero suceden algún tipo de crisis económicas a nivel internacional que repercuten en el valor de la leche como tal. Bueno, una de ellas es la crisis del tequila, que es a mediados de los 90. Luego hay otra crisis asiática del 95 al 98. Y lo que sucede en el caso del Mercosur es que a fines de la década de los 90, Brasil comienza a reducir la compra, es decir, la importación de los productos lácteos de Argentina. Bueno, esto impacta, ya sumado también a las consecuencias de la ley de convertibilidad, esto del 1 a 1, más el gobierno de la Alianza, genera también una pérdida de tambos en la República Argentina. Luego, en el periodo del año 2003, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se presenta una situación muy particular. El país se encontraba endeudado, buscaba una estabilidad económica, y lo que sucede es que comienza a resurgir el valor de la tierra. Con esto del boom sojero, empieza a suceder que la actividad del tambo comienza a ser complementaria de la actividad productiva de la soja. Partamos de esto, que la actividad del tambo tiene un mix de actividades, valga la redundancia, porque tiene ganadería, que es cuidar al ganado, y después tiene una parte de agricultura, que justamente es la pastura, es decir, el alimento que se le da al ganado. Más allá de que en la década de los 90 comienza a plantearse la utilización de un alimento balanceado en granos. En este aspecto, ¿qué sucede? Bueno, al principio es un complemento, pero por otro lado también termina siendo una competencia, porque lo que daba más rédito era el commodity de la soja. A pesar de esto, Argentina comienza a realizar exportaciones en materia de lácteos hacia otros países, otros horizontes, no solamente hacia Brasil, sino también hacia Argelia, China, Chile y Rusia. Bueno, esto podemos traerlo a nuestros días con esta propuesta de incluir a la Argentina en los BRICS. Vemos acá como esa región es una de las grandes compradores de los productos lácteos de la República Argentina. Bueno, lo que después termina sucediendo es que a través ya del periodo 2014 a 2015 hay diversas crisis económicas, pero también a nivel internacional, porque el commodity de los lácteos tiene una baja estrepitosa y eso impacta, ¿sí?, para los tamberos. Luego, ya en el contexto de la gestión de Mauricio Macri, hay diversas devaluaciones que lo que generan es un impacto en los insumos que utilizan los productores tamberos. Pensemos en que tienen insumos que están dolarizados. Partamos de esto de que si la producción es convencional, utilizando ciertos insumos, ciertas semillas transgénicas o agroquímicos para esta cuestión de los pastizales, bueno, genera también un encarecimiento en los costos. Se han presentado también otras cuestiones que están vinculadas al cambio climático, ciertas inundaciones, tenemos también estas cuestiones de la sequía que impactan en la producción
de los tambos en el alimento del ganado en sí. Bueno, la ley nacional, que es la 25.169, que justamente es sobre el contrato asociativo de explotación tambera, es sancionada en el año 1999. Bueno, la característica que tiene es que habla de un contrato asociativo. Podríamos entender que son dos partes iguales, pero hay diferencias, ¿sí? Porque partamos también de la base de cómo los define a los sujetos. Entienda al empresario titular como una persona física o jurídica, que es el propietario, poseedor, arrendatario o tenedor, por cualquier tipo que sea legítimo, como decíamos al comienzo, de un predio rural, de las instalaciones o los bienes de esa explotación tambera. Y partimos, por otro lado, del tambero asociado, es una persona física que ejecuta esas tareas necesarias para la explotación del tambo, que puede contribuir también los equipos, maquinarias, tecnologías, pero tiene un conocimiento específico. De hecho, la normativa lo establece, que es totalmente personalísimo, porque la rescisión, una de las resoluciones del contrato, es el caso de muerte del tambero asociado, porque si no lo, es la única persona que puede realizar este tipo de actividad, no lo traslada hacia los herederos. Bueno, la naturaleza jurídica también tiene una particularidad porque nos habla expresamente de que la explotación tambera es de naturaleza agraria. Eso es algo realmente muy valioso. Después tiene otro aspecto que busca establecer que no hay ningún tipo de relación laboral. Entonces el artículo 1 habla que la explotación de tambo se organiza así por esta ley y que es el régimen especial que se crea para tal fin. No hay ningún tipo de relación laboral. Eso busca también dejarse en claro en varios artículos. También se plantea esto de que va a dirimirse las cuestiones en el fuero civil. Acá justamente hay una intromisión de una ley nacional hacia las provincias cuando por la cuestión eh, del procedimiento es algo que queda en materia de las provincias, no de la nación. Bueno, cuando miramos cuál es el objeto del contrato, se plantea que es justamente la explotación, producción de leche fluida proveniente de un rodeo. También partimos de esto, de un rodeo, de una cuestión de pastoreo, de otras actividades agrarias afines. Cualquiera es la raza del ganado, que sea mayor o menor. También integra otro tipo de actividades como es el traslado, la distribución y el destino, ¿no? Ya de la producción final. Por eso es que también cuenta como actividades anexas, o podríamos decir conexas, en las actividades agrarias, a la cría y a la recría de las hembras, para la reposición o su venta. También habla de el producto de la venta de las crías machos. Bueno, la duración del contrato no establece específicamente, como es en la ley de arrendamientos rurales, un plazo mínimo, sino que dice que es arreglo de partes, pero en caso de que no sea contemplado por las partes, será un mínimo de 2 años. Por las características del contrato, es más o menos el mínimo que se precisaría para dar fin al mismo. Entre las obligaciones que contamos del empresario titular es quien tiene a cargo la dirección y administración de esa explotación tambera. Es el responsable jurídico para la compraventa, para los créditos y los movimientos de los fondos. El empresario titular está obligado a proporcionar una vivienda al tambero asociado y su familia. Ahora, el empresario titular, para realizar la venta a una empresa, le tiene que pedir conformidad al tambero. Es decir, porque el tambero también tiene un conocimiento técnico y comercial sobre a quién vender, a quién es más adecuado, también buscando esto, que sean eh, compradores a tiempo, a término. El empresario titular, esto lo plantea también varias veces la ley, es un sujeto autónomo, tiene responsabilidades autónomas vinculadas a legislación laboral, fiscal, previsional. Lo que se buscó también con este tipo de contrato es sacar el tema de lo que son los aportes sociales que están vinculados a una relación laboral. Bueno, las obligaciones del tambero justamente es llevar a cabo esas tareas necesarias para la explotación. Es el responsable del cuidado de todos los bienes que integran la explotación que se incorporen en esa empresa. Debe mantener también el aspecto de la higiene en las instalaciones del tambo, algo que también en la década de los 90 se comenzó a plantear esas exigencias sobre la seguridad e higiene.
Bueno, el empresario titular debe prestar conformidad para la incorporación del personal que requiera el tambero, quien justamente suele residir con su familia. Bueno, como obligaciones comunes se establece que tiene que haber una diligencia en el desarrollo de la explotación. Las partes, asimismo, son solidariamente responsables del cumplimiento de las normas de sanidad animal. Acá es donde vemos un aspecto de la responsabilidad solidaria, donde a cualquiera de los dos sujetos se le podría hacer un reclamo. Asimismo, luego tenemos algunas resoluciones del contrato, que era como hacía la mención anteriormente, que parte desde la muerte o la incapacidad del tambero asociado implicaría una resolución del contrato por su conocimiento técnico. Esto muestra el carácter personalísimo que tiene la actividad. Y bueno, y salvo estipulación expresa en contrario, no sucede lo mismo si se da la muerte el empresario titular, que es el que lo podría seguir un heredero, ese tipo de actividad. Asimismo, nos plantea el aspecto también de la rescisión, cuando se plantea algún tipo de incumplimiento en las obligaciones por alguna de las partes, determina algunas cláusulas contractuales específicas, bueno, cuándo tiene que desalojar el bien inmueble el tambero asociado, esta obligación de que le tiene que dar una vivienda al tambero asociado por parte del titular empresario. Bueno, asimismo, establece cuáles son el tipo de conductas que generarían esto de la rescisión del contrato, que en caso de que una de las partes rescinda debe abonar a la otra una compensación del 15% de lo que la contraparte deja de percibir en el periodo no cumplido por el contrato. En ese aspecto se tiene que tener en cuenta cuáles fueron los ingresos de vengados, es decir, el promedio del producido del tambo, una regla específica que determina esta ley. Asimismo, la retribución al tambero asociado, que será la venta final justamente a una de estas industrias lácteas, lo van a determinar en el contrato en qué momento se presentará. Y asimismo establece que el contrato debe ser homologado a petición de cualquiera de las partes. Lo que vamos a observar también me parecía relevante, son datos de interés que parten de un informativo semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, es una radiografía del sector lácteo en Argentina, el informe es presentado en 2023, pero refiere a datos del 2022. Vemos dónde se encuentra esta cuenca de leche, justamente la producción primaria está en la provincia de Santa Fe en mayor medida, luego se concentra en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Vemos como la Pampa Húmeda es quien concentra esta producción. La producción principal en productos lácteos en el año 2022, vemos dónde está en cantidad de litros en leche, tiene un gran porcentaje en lo que es asimismo en yogurts, en quesos, la leche en polvo, el dulce de leche, que a continuación hay algunos datos vinculados a la exportación. Ya vemos cuáles son las provincias que brindan esa mayor exportación, vamos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, cuál es el ingreso que le generan al país. Esto después vinculado también a lo que es la coparticipación, que es algo interesante. Esos son datos que toma este informe del INDEC. Otros datos que también toma del INDEC y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, vinculado a la cantidad de dólares exportados, es decir, 1.000 millones de dólares exportados, que ha sido un incremento respecto al año 2021, y cuáles son los principales destinos. Argelia, Brasil, Chile y Rusia. Esto que mencionábamos a partir durante el proceso del gobierno de Néstor Kirchner, que se incluyen otros actores, como es Rusia, que brindan esa mayor exportación, vamos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, cuál es el ingreso que le generan al país. Esto después vinculado también a lo que es la coparticipación, que es algo interesante. Esos son datos que toma este informe del INDEC. Otros datos que también toma del INDEC y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, vinculado a la cantidad de dólares exportados, es decir, 1.000 millones de dólares exportados, que ha sido un incremento respecto al año 2021, y cuáles son los principales destinos. Argelia, Brasil, Chile y Rusia. Esto que mencionábamos a partir durante el proceso del gobierno de Néstor Kirchner, que se incluyen otros actores, como es Rusia,
y Argelia. Brasil ya era un actor que venía desde los años 80 y 90, y que Chile también es otro actor que se suma durante el gobierno de Néstor Kirchner. Esto que hablamos también de los BRICS, de esto de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y por último, me parecía sumamente relevante contar con otras voces sobre las alternativas en la producción de tambos sustentables. ¿Por qué este aspecto? Bueno, el tambo también tiene una lógica que parte de un modelo que se ha ido desarrollando y consolidando en los años 90, que es esto de la utilización de insumos químicos externos al campo, que también generan una afectación en la fertilidad de los suelos. Claramente lo que requieren es tener una buena materia orgánica, que la generan también los rumiantes, es decir, cómo se logra esta concentración del dióxido de carbono, estas emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, a través de ciertas producciones en el tambo. Una es el tambo agroecológico, como se plantea. Abajo hay uno de los videos que es sobre Nido, una de las empresas lácteas, que habla sobre el aspecto del tambo orgánico. La noticia de Tierra Viva nos habla sobre un tambo agroecológico, y después hay otra organización que es OBIS, que nos habla del tambo regenerativo, es decir, estas lógicas de pensar la producción como un ecosistema. Entonces, partimos de la idea que tenemos que contar con todo lo que se cuenta alrededor y planificar el tipo de producción. Entonces, minimizar los insumos químicos. Partiendo de esa minimización, vamos a lograr bajar lo que es el impacto en el ambiente de estas producciones.